Sí, ya lo hemos anunciado, vamos a hablar de la historia de la vestimenta, porque ¿cuándo empezó el ser humano a cubrir su cuerpo? Claro, lo hacíamos por necesidad y luego se ha ido evolucionando y se ha convertido cada vez en algo que nos gusta ya para lucirnos, un toquecito aquí, un lujo. Para eso está con nosotros nuestra profesora de historia, Lola Pérez, que ya nos va a contar un poquito la historia de la vestimenta en la humanidad. Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, y me encanta el tema de hoy. Yo he venido muy griega, para Tú que has veas. venido con una auténtica clámide. Así he querido venir yo hoy. Fantástica. Y claro, he dicho bien, ¿no? Que al principio el ser humano se vestía por la necesidad de resguardarse del frío, ¿no? Y es muy interesante, tú ya sabes que a mí la historia me apasiona y la realidad es tan fantástica. Si nos ponemos a mirar, ¿por qué sabemos que la gente se vestía? Es una de las incógnitas de la historia más interesantes. La prehistoria, como tú sabes, es la época en la que nadie escribe, no hay documentos, todo tiene que ser investigación a partir de restos, es como un CSI de la historia. ¿Qué es lo que empieza a aparecer hace 600.000 años, es decir, más de medio millón de años? Pues en los yacimientos donde aparecen restos humanos empiezan a aparecer unos pedruscos que tienen una forma rara y tienen solo un borde. Eso todavía no es. Eso no es una aguja, eso todavía no es. Eso hubiese gustado, ¿verdad? Eso habría gustado. Esa piedrita que aparece tiene un borde raro, no era un hacha, no era una flecha. Entonces deducen los arqueólogos que eso era para raspar las pieles. Estamos hablando de hace medio millón de años y hace medio millón de años estábamos en plena glaciación. Tú sabes que en la historia reciente de la Tierra 5 veces se ha ocupado toda la Tierra, se ha llenado de hielo. Toda enterita, por lo menos todo lo que conocemos. Hace medio millón de años hacía un frío tremendo y estábamos en la glaciación de Mindel. Y aparecen estas herramientas que se supone que eran para raspar por dentro las pieles. No sé si tú has visto alguna vez una piel, algo asquerosito, pero si tú no le quitas la dermis de dentro, la piel se pudre. Se pudre, claro. Entonces, esa herramienta que se llamaba raedera nos indica que hace ya medio millón de años, con el extremo frío, la humanidad que vivía entonces se empezó a poner pieles por encima. Claro, entonces, porque ese veían sería el primer vestido a los animales y decían qué calentitos están. Los animales. Cazamos animal, esta piel me puede abrigar, pero si yo no le hago esta operación de raspado, la piel se pudre y se me pierde. Entonces, ese fue el primer vestido de la humanidad. Ya ahí pensaban bien, ¿eh? Claro, eso es lo que nos ha diferenciado siempre, la inquietud y la inteligencia. Por la inquietud nos salimos de África y por la inteligencia hemos ido superando todas las dificultades que la vida nos ha ido poniendo. Y claro, las necesidades. Medio millón de años. ¿Cómo se sabe y por qué se sabe que después de este raspado de las pieles ya se cose realmente? Entonces aparece la figura de la aguja. Esa aguja, que es un hueso, ¿no? Hueso. Si en un yacimiento de personas aparece esta herramienta, ya sabemos que esas personas cosían. Y con hilo. No había hilo. Lo que parece que utilizaban era o fibras vegetales o tendones de los animales. Ah, mira qué curioso. Tendón animal. Pero estamos hablando de un invento que puede tener unos 60.000 años. Estamos hablando ya de nuestros antepasados directos, que son los hombres de Cromañón, el Homo sapiens sapiens, y realmente ya hay traje. Hay costura. Claro. Las agujas son muy grandes, se cose con o tiritas muy finas de piel o tendones, pero ya hay confección. La imagen siguiente ya nos puede ilustrar un poquito sobre cómo podía ser, cómo imaginamos el look. Sí, el look. Este sería el más antiguo, el que todavía no requería demasiada costura. Aquí este puede ser el traje de los hombres de Neandertal. 200.000 años, 100.000 años antes del presente, que no son Homo sapiens sapiens todavía. Y ves, se ponen las pieles ya limpiadas desde dentro, porque si no, no podrían ponérselas, pero todavía no hay verdadera confección. Claro. Esto es una imaginación, como puedes suponer. Y el siguiente paso es este. Y este paso aquí ya sí hay costura. Sí, ya vemos. Estos son los contemporáneos de la aguja. Aquí ya vemos como las costuras para hacerle que hay forma. Costuras, que hay formas, que hay pantalón, que hay una forma diferente probablemente para el traje de la mujer. Pero que es tenía curioso, que tener las desde la prehistoria ya, la mujer falda y el hombre pantalón. Probablemente las mujeres llevaban esas faldas más cortas porque caminaban buscando las raíces, los frutos. También les era más cómodo a ellas
embarazadas casi siempre. Claro. Recordamos que en esta época la vida media de la mujer era muy cortita y esa vida fértil se la pasaba permanentemente embarazada. Claro. No había pantalones para embarazadas. Claro, y sobre todo tenemos que pensar que por eso la mujer viste en falda y en y en vestido, porque es más cómodo. Muchísimo a la más hora cómodo. de ir al baño, de todo. Claro, nuestra anatomía y Es nuestras diferente. circunstancias eran diferentes. No que- Y tampoco salíamos corriendo detrás de los bichos como los hombres, que eran los cazadores que tenían que enfrentarse. Sí. Entonces, estamos hablando de una época remota. Estamos hablando de 60.000, 50.000 años hasta los 20.000. En esta época también hacía muchísimo frío. Estamos en la última glaciación, la glaciación que se llama de Würm, que acabó hace 10.000 años. Y hace 10.000 años empieza a calentarse el clima, empieza un calentamiento climático que no provoca el hombre, sino la propia naturaleza. Y entonces ya imagínate estar vestido de pieles Claro, había que buscar otro. con una temperatura que va en ascenso. Había que buscar otras alternativas. Por lo tanto, nos encontramos, bueno, la siguiente Entonces, fotografía. la siguiente imagen nos ilustra todavía cómo empieza a vestirse. Esta es una imagen de Mesopotamia. Y estamos ya en un periodo que se llama el periodo neolítico. Aquí ya se ha empezado a cultivar la tierra y este hombre todavía lleva un vestido primitivo. Ves que lleva una especie de falda y eso que se ve colgando eran todavía los vellones de lana. Este claro. es un vestido de lana en el que se ha conservado el vellón de la ovejita. Sí, sí, que no está peinada, que no está... Que no está peinada, está todavía muy primitivo. Pero enseguida van a inventar algo muy importante, que es el telar. Vamos. En la siguiente imagen, tú ves que aquí ya los dos personajes, que son el rey Gudea y uno de los dioses, ya llevan túnicas, ya llevan... Por cierto, esa túnica ocupaba un hombro sí y otro no. Se llamaba el kaunaques. Y esto ya es tejido. Claro, que ya incluso buscaban la belleza. Adornos, buscaban una greca en la que se pudiera poner un adorno. Y en este tejido, aproximadamente hace 8.000 años, se sabe que empiezan los primeros telares. ¿Y eran ya telas Tela, conseguidas? lana o lino. ¿Lana o lino? En esa época, lana o lino. Claro, todo natural. Todo Absolutamente, encontrado desde el campo. Lo sintético ya ves cuando llega. Bueno, eso es ya, Eso ya mejor. del próximo programa. Sí, porque no nos va a dar tiempo. Ese es del Todavía próximo programa. todo lo natural encontrado en la, bueno, pues en el la campo. zona en la que vivían. Lana de las ovejas con las que ellos cuidaban y lino porque era una planta que crecía en aquel momento y que permitía un tejido más fino que no soportara esos calores del Oriente Medio, que tenía un clima muy parecido Claro, al que y tiene el lino actual. ahora que encima está Claro, súper cotizado. bueno, ahora se ha puesto de moda muchísimo. Mucho, mucho. Entonces, una vez que ya se aprende a tejer, se difunde por todo el Oriente Medio. Y los que desde luego se llevan la palma en la imagen son los egipcios. Vamos, sí, es verdad. Fíjate qué animal print tiene esta princesa. De moda total ahora. Absolutamente de moda. Que ese vestido lo podíamos poner por una noche de verano. Estas túnicas se llamaban calasiris. En Egipto, a lo largo de todo el tiempo, se viste de una manera muy parecida, no evoluciona apenas. Pero las damas, por supuesto, llevaban estas túnicas siempre muy ceñiditas al cuerpo, de lino, la mayoría de ellas, y les gustaba muchísimo el imitar el tejido las animal. pintaban. Sí. Pintaban, porque no es que sea piel. A veces llevaban un mandilito de piel los sacerdotes y esta monada de look se llamaba el calasiris y es la túnica calasiris. que llevan la mayor parte de las... La gente más humilde llevaba una túnica más sencilla, las grandes damas túnicas más complejas y muchos adornos. Oye, y hoy en día cuando en Egipto tienen que ir a una ceremonia, ¿siguen llevando este tipo de túnica? No. Egipto actual es musulmán, radicalmente musulmán, y van Ya, tapadas hasta los ojos. Qué pena que han perdido esto, ¿eh? Es Tan que además, bonito. La civilización egipcia era tan refinada, tan parecida a la nuestra en muchísimos valores como el de la conservación de la naturaleza. Era una civilización extraordinaria. Otro día, cuando tengamos tiempo, hablamos de Egipto y cómo evolucionó y cambió a ser la musulmana. situación actual. Exactamente. Seguimos con el vestido porque no nos podemos desviar. No. La siguiente imagen, que también es de Egipto, indica, porque claro, la civilización egipcia dura muchísimo tiempo. Este es el rey Seti, esta imagen tiene 1000 años menos que la anterior. La otra era el 2500 y esta es del año 1000 y pico. Fíjate, en el Imperio Nuevo se llevan las transparencias. Sí, ya vemos. ¿Ves cómo la túnica de lino, todavía lino, todo pero era muy lino. fino. Lino finísimo, más fino para la gente acomodada, más vasto para la gente humilde, porque todavía eran las únicas fibras que se conocían. Claro. Algodón, lino, bueno, esparto y demás. Pero ya empieza
empiezan a darse cuenta Sí. de cómo vestirse de ¿Cómo manera vestir? mucho La más gente humilde elegante. pues vestían los hombres con una especie de faldellín o de mandilito que se aparece en las imágenes y las mujeres con una tuniquita muy simple y muy sobria. Gracias a las películas Claro. hemos también un poquito de alguna Sí, manera sí. imaginado cómo era, ¿no? Y lo que les encantaba a los egipcios eran las joyas, les gustaban muchísimo y tenían unas joyas muy parecidas a las que nosotros hacemos ahora y las pelucas. Los egipcios, como hacía tanto calor, tenían las Se cabezas rapaban. afeitadas y luego se ponían pelucas Pero incluso las fantásticas. mujeres. Sí, 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 las mujeres también. También. Además, una cabeza desnuda era una cosa muy erótica. Entonces, sensual. Sí. Pero eran gente rapada y empelucada. Y empelucada. Con distintos modelos. Sí, eso lo hemos visto también Sí, en las películas. claro, Gracias también. a Cleopatra y Esas con los a azabaches, Ben-Hur y bueno, todo este tipo de maravillosas, películas, claro. ¿verdad? Hemos visto en esa fotografía como los adornos Sí. los egipcios, Sí, bueno, el adorno era fundamental. Y como luego todo eso lo aportaban en sus tumbas, porque tenían que poner en la tumba todo lo que les gustaba en la vida para Curioso. vivirlo en el más allá, nos han llegado, a pesar de todo lo que se ha Perdido. digamos, perdido, auténticos tesoros. muchísimo. Vamos con la siguiente imagen, La que siguiente ya imagen, data ya de qué fecha. estamos hablando de Grecia. Ya La Grecia. siguiente civilización es la civilización griega. Las y en la túnicas. civilización griega, muy importante. Lo que pasa con la civilización griega, traigo dos imágenes. Esta es la clásica que tenemos todos. Este era el peplos, esta era una tela hecha también todavía de fibras naturales, todavía de lino, que caía muy bien, que hacía ese efecto de transparencia. Sí. Pero no todas las mujeres vestían así. Estas eran las cariátides, son las famosas cariátides, y este era, digamos, el vestido oficial de las representaciones. Pero la mayoría de mujeres iban vestidas de esta manera. Claro, ¿A qué te así. recuerda? Nos recuerda mucho Claro. pues a como Teñían, ahora. ya utilizaban los tintes de colores, pero llevaban sus cabezas tapadas. Esta es una danza que se hace en una ceremonia funeraria. Probablemente también, al ser funeraria, por eso se tapaban la cabeza, pero este parece ser que era la vestimenta de las mujeres griegas, que, como recordarás de otro programa, eran mujeres de su casa. Las diosas tenían mucha importancia, pero las mujeres griegas no tenían Nada. ningún papel social y prácticamente Y esto nos ninguno recuerda mucho cultural. ahora a la época musulmán. Claro, esto Toda recuerda tapada. muchísimo a lo que llevan ahora mismo muchas mujeres. de Muchas Libia. mujeres Las mujeres griegas iban tapaditas. tapaditas, las griegas, pero las que tenían alta alcurnia no. No, las que eran diosas, a las diosas se las representaba desnudas. Las mujeres, todas ellas Todas. tenían que ir discretamente tapadas, salvo aquellas heteras que se dedicaban a distraer a los hombres, que eran las Exactamente. prostitutas Y de esas lujo, túnicas de ¿eh? colores eran teñidas, Sí, claro. todas teñidas. Los tintes naturales. Exactamente. Y el tinte provocó viajes desde el Oriente Medio hacia Occidente buscando materiales para Claro. poder teñir. La púrpura, el más importante de todos. Claro, y teñían con, Fue- no sé, o sea pues... que el vestido ha sido un motivo de exploración, un motivo de negocio, un motivo de civilización. Entonces, el vestido no es algo frívolo, es importantísimo. Y todavía estamos hablando de tejidos naturales como Totalmente el algodón, naturales. como el algodón todavía no. Ahora vamos a comentar cuando, en esta misma imagen, ahora ha llegado el algodón. En el siglo IV, esto ya es Roma, en el siglo IV Alejandro Magno, ¿te acuerdas de Alejandro Sí, Magno? Alejandro Magno. Hace aquella campaña infinita hacia el este y llega hasta Pakistán. Y los soldados de Alejandro Magno trajeron hacia Oriente, siglo IV antes de Cristo, el algodón. El algodón era originario de la China, de la India. De la India. De India y Pakistán. Y desde el siglo IV empiezan a fabricarse cosas con algodón. Pero porque además se cultiva ya aquí el algodón. Sobre todo en países cálidos, como Egipto, por Como ejemplo. Egipto. Entonces, ¿Y esa imagen vamos a esa verla de imagen nuevo? La vemos de nuevo porque son los trajes típicos del mundo romano. A ver, compi, vamos a ver esa. Exactamente. A esa. Los dos trajes masculinos, los dos primeros de la izquierda, era la toga. La toga. La toga, pero la toga solo la podían llevar la gente de la aristocracia y de la gran burguesía que se dedicaba a actividades que no eran trabajo, porque era un rectángulo de tela colocado, fíjate tú esa cantidad de pliegues, Sí. no podías hacer absolutamente nada. Ni moverte. Ni moverte. Lo único que hacían estos señores era la vida política. Iban al Senado, discutían, debatían y en su silla de mano que llevaban los esclavos los volvían a Oye, llevar una a su pregunta, casita. ¿y debajo llevan ropa interior? No, los romanos prácticamente no Todo llevaban la toga y ya. la toga, y las mujeres llevaban una especie de braguita, pero más como un pañal. Como un No, pañal. No existía Nada. la ropa Todavía lo de interior. la ropa interior no era es lo, mucho lo más. corriente. Y las mujeres llevaban, tú sabes, las túnicas y encima un manto. Un manto que se llamaba para manto. taparse. Porque además en Roma también hacía frío. Todavía Oye, yo estamos creo en temporada fresca. Que nos da tiempo una más. Una más. Pues Venga. la próxima imagen, que ya
hemos venido a la Edad Media. A la Edad Media. Y en la Edad Media, fíjate tú, claro, había una diferencia inmensa, se ve el castillo medieval, y esta imagen que traigo aquí es la de la gente humilde de la Edad Media, porque había una enorme diferencia, empieza a haber cada vez más diferencia entre el vestuario de la gente humilde, de los siervos de la gleba, que son estos que trabajan, y de la gente de la nobleza, que ahora pondremos la última imagen. La última, para que veamos la nobleza. Una cosa curiosa, ves que las mujeres cabeza tapada. Igual que la nobleza. Claro. Y las mujeres siempre la cabecita tapada, cubierta, desde que perdían la infancia. Y los hombres, fíjate tú, con las piernas al aire, con una especie de túnica. Todavía la vestimenta era muy modesta para la gente humilde. Y aquí aparecen pintados de azul, pero realmente no estaban teñidos de azul. Y así es como vestían los señores. Claro. Vemos piel, vemos terciopelo, las tocas con las puntillas. Esta imagen es del final de la Edad Media, son el famoso matrimonio Arnolfini, pero esta era una imagen de la burguesía acomodada. Ya terciopelo, ya otros tejidos traídos de la India. Y ya empezaba a venir la seda de la China. La seda de la China, de la India viene, claro, también. De la India el algodón, las lanas famosas. Entonces ya estamos en un mercado de tintes, de tejidos y una variedad extraordinaria de productos. Pues en la Edad Media nos quedamos esta semana, nos quedamos, perfecto. Pero que queda mucho por explorar. Muchísimo. Imágenes verdaderamente muy interesantes, y eso lo haremos el martes que viene justo. Así que tenemos otra cita con Lola para que seguir con esta historia de la vestimenta, que es muy interesante, y que que ha movido y sigue moviendo en el mundo. La historia, y sigue moviendo. Bueno, veremos cómo la ropa se democratiza, pero imagínate lo que es toda la industria textil, todo lo que mueve la ropa. Tenemos armarios cargados de ropa y cada vez nos gusta más, ¿verdad? Cada vez nos gusta más. Hay que estar a la moda. Pues Lola, gracias por acompañarnos. Un placer. Ella es nuestra profesora de historia, que ha sido de muchos de los que nos ven cada semana. Mía también, por supuesto. Sí. Y ahora, como no da clases, pues nos puede contar todo esto interesante. Pero los profes somos profes hasta toda el la final, vida. Hasta el final. Vamos a terminar con ella hoy nuestro café y té. Mañana volvemos a las 8 de la tarde. De nuevo aquí os espero, que tendremos un montón de cosas que contarles. Así que no se lo pierdan. Hasta mañana.